Hola, muy buenas tardes. A nombre del capítulo estudiantil de la OSA y el SPIE, les damos la bienvenida al seminario mensual. En esta ocasión, el doctor Joel Molina Reyes nos hablará sobre foto- dispositivos fotoactivos para la detección de SARS-2, perdón, la inactivación de virus de SARS-2-CoV-2. Brevemente, el doctor Joel Molina Reyes es profesor de tiempo completo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Recibió su doctorado en electrónica avanzada por el Instituto de Tecnología de Tokio, en Japón. Su principal línea de investigación son los dispositivos CMOS aplicados en memoria, sensado, además de dispositivos MEMS, materiales nanoestructurados y tecnologías fotoactivas. Es autor de más de 80 publicaciones. Bueno, les pedimos por favor a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos apagados. Al final de la charla habrá un tiempo para preguntas y comentarios. Así que le damos la bienvenida al doctor Joel. Hola, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Voy a presentar ahora, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si ya la pueden ver. Sí, la podemos ver, Joel. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El título, pues ahí está presente. Son básicamente la, eh, pues una estructura en base a presentarle los resultados que hemos obtenido y que he tratado de compendiar en algunos años y recientemente en algunos meses desde que inició esta pandemia, en donde tratamos de usar materiales basados en dióxido de titanio con alguna nanoestructura específica y usarlos como recubrimientos con propiedades fotocatalíticas que se activan con luz ultravioleta de tal forma que pues se puede inactivar a agentes patógenos, en este caso al SARS-CoV-2. El contenido lo he dividido en 4 partes. El primero, que es impacto global y nacional del virus SARS-CoV-2, así como algunas características estructurales. La parte número 2 es propiedades antibacterianas y antivirales de nanoestructuras de dióxido de titanio. La parte número 3, recubrimientos fotocatalíticos de dióxido de titanio y luz ultravioleta para inactivar al virus SARS-CoV-2. Y finalmente, estructuras simples y fácilmente implementables para protección a COVID-19, que es la enfermedad con la que todo el mundo pues, nos hemos encontrado. En la primera parte, respecto al impacto global y nacional del virus SARS-CoV-2, pues yo creo que la mayoría conocemos estadísticas muy impactantes. Aquí presento un mapa del mundo en donde se tienen números ya muy actualizados. Esta imagen la tomé hace unos 30 minutos aproximadamente. Al día de hoy, 30 de septiembre, hay 33.502.430 casos confirmados de COVID-19 y esto tristemente incluye a 1.004.421 muertes por COVID-19 en todo el mundo. Aquí quiero nada más hacer una nota de poder mencionar los números completos porque cada número pues es o un caso cercano o conocido para algunos de nosotros, tanto en contagios como en muertes, y creo que por respeto a todo ello, creo que se tiene que mencionar de forma completa. En México, pues estamos con estas estadísticas, son 738.163 contagios, con 77.163 muertes, que representan y han venido representando de manera constante de un 10 a 12% de mortalidad, lo cual es el triple o el doble comparado con muchos países en el resto del mundo. Algo muy preocupante es que pues esta pandemia podría llegar a tener una segunda ola mucho más intensa de contagios y consecuentemente de muertes. Aquí, por ejemplo, vemos las estadísticas del Reino Unido, que hace aproximadamente 100 años ellos reportaron que la cantidad, el número de muertes mensuales por cada 1,000 habitantes, pues representó un pico muy intenso a finales de 1918. En nuestro caso, con la pandemia de coronavirus, pues estamos iniciando un segundo pico muy intenso para, en este caso, reportado para algunos países en Europa. Aquí se reportan los números de casos confirmados diarios por millón de habitantes para estos 5 países. Esto a mediados de agosto. Hacia el 24 de septiembre, pues ya se empieza a ver una pues, separación muy importante del número de casos
reportados semanales de contagios por cada 100,000 habitantes. Y pues esto va a traer problemas nuevamente de saturación hospitalaria, nuevamente de restricciones para salir, hacer viajes. La economía también se va a ver impactada y pues nuestra intención es poder proponer algunas soluciones que no son totales, pero creo que pueden ayudar de manera local para nuestro caso en México. En México, pues la distribución de casos, esta también es una mapa geográfico del número de contagios que hay en el país al día de ayer, 29 de septiembre, reportado por nuestro gobierno. En Puebla, pues aquí están los números. Los números de casos positivos y de funciones, pues es elevado. Estamos como uno de los 11 estados con mayor número de casos de contagio y de defunciones. Y bueno, pues la mayoría de la gente que tiene que atenderse lo hace en los hospitales que preferentemente, al parecer, están siendo saturados por los hospitales relacionados a la Secretaría de Salud, con más del 50%, y casi una tercera parte está atendiéndose en hospitales IMSS. La otra parte, pues se atiende en varios otros tipos de hospitales. Estos son datos que están tomados al 29 de mayo de este año. Esta gráfica también es muy impactante porque representa el porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID-19 que fallecieron y clasificados por institución de atención. Es evidente que en el IMSS pues, va a haber un mayor número en este porcentaje de pacientes hospitalizados que tristemente fallecen debido a su alta carga, a su saturación, por el número tan grande de pacientes que van a ingresar. Sin embargo, pues los otros hospitales también tienen números bastante grandes, y si esto lo analizamos en una gráfica como esta en función del tiempo, pues aquí vemos que el porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID-19 que fallecen por fecha e institución de atención, pues se mantiene más o menos constante para algunos hospitales como el IMSS, con una tasa o un porcentaje muy grande, y algunos con tendencia más o menos reducida, por ejemplo, para ISSSTE o de Secretaría de Salubridad o algunos hospitales privados. Estos datos, al analizarlos en este tipo de gráfica, pues resulta algo preocupante porque estamos hablando de que la mortalidad por COVID-19 en México parece que está presentando una evidencia de desigualdad. Si consideramos a una persona de 50 años que se atiende en un hospital privado, pues vemos que ahí esta persona tiene aproximadamente un 12% de probabilidad estimada de morir, cuando esta misma persona de 50 años con las mismas comorbilidades o características específicas se atienden en este tipo de hospitales, su probabilidad de morir por COVID-19 aumenta al doble. Sin embargo, en el IMSS parece que esto aumenta 3 veces con respecto a un hospital privado, y pues aquí puede haber muchas implicaciones al respecto, y nuestra intención es que algunas de estas soluciones que les voy a platicar puedan apoyar mucho, sobre todo a algunas clínicas u hospitales asociados al IMSS, no solo para proteger a los pacientes y ayudarlos en su recuperación, sino también para proteger al personal médico que los atiende. Pues ya todos conocemos algunas de las medidas que tenemos que seguir para protegernos de contagios a COVID-19. Uno de ellos, pues, son las máscaras o mascarillas para cubrirnos la nariz y boca. Sin embargo, pues estas máscaras, de las más sencillas como las que están aquí o las más caras, que son las N95 con su filtro, pues no permiten realmente hacer una reducción efectiva al 100% de la transmisión del coronavirus. Y esto es simple, es básicamente por el tamaño del SARS-CoV-2 en particular, que está alrededor de 0.12 micrómetros en diámetro o 120 nanómetros, y que permite pasar perfectamente a través de los poros de las mascarillas sencillas como esta, que pueden estar formadas inclusive por varias capas, o pueden pasar también a partir de los poros más pequeños que están en las mascarillas N95, que tienen un diámetro para la filtración de 0.3 micras en promedio. Esto significa que pues va a haber una cantidad pequeña de aerosol con viriones de coronavirus que pueden ingresar a nuestro pues, sistema al respirar y pues a generar la infección. En este sentido, pues la estructura del coronavirus es algo como esta, en donde pues se identifican algunos componentes básicos. Estos componentes básicos son muy parecidos a virus ya conocidos y que han atacado a el mundo en pandemias o epidemias anteriores. El virus de la influenza, que es muy común, este es un virus estacional que al parecer año con año pues se tienen que generar vacunas adecuadas para poder resolverlo, ya que está mutando constantemente. La gripe aviar
con el virus H5N1, que en 2004 en Hong Kong, en países asiáticos, creó también ahí unos brotes regionales. La gripe porcina H1N1, que en México en 2009 pues también creó muchos problemas y que, como vemos, comparten varias estructuras comunes a la del virus SARS-CoV-2. Esta es una imagen muy bonita en donde pues ya se ven a 4 virus con la característica de que alrededor de la membrana en la superficie exterior se empieza a visualizar una especie de estructura de corona y que pues esta estructura de corona es muy importante para poder adentrarse hacia las células, hacia células particulares en el cuerpo humano por receptores específicos. Nuestra intención con estos materiales es poder generar estrés oxidativo de tal forma que se dañe la membrana celular de la envoltura y de esta forma pues eliminar o inactivar al virus al evitar su replicación. Un diagrama ya un poquito más grande de lo que es el virus SARS-CoV-2 es algo como esto. Vemos que hay 4 proteínas principales que lo conforman: la proteína de la envoltura, que está aquí, proteínas de la membrana, que está, es una de ellas, esta, la que está aquí, la proteína de las espículas, que son las que tienen el primer contacto con lo que está alrededor del virus, la proteína de algo que se conoce como nucleocápside, que es la que está encerrando al ácido ribonucleico de una sola cadena, que está básicamente pues protegiendo al ácido RNA y al código genético que se tiene que replicar, y pues la membrana lipídica pues es esta que está aquí. Un diagrama ya más preciso es algo como esto, en donde vemos que la nucleocápside, la proteína de la nucleocápside realmente es una proteína al parecer bastante robusta, de tal forma que enrolla perfectamente al código genético del coronavirus SARS-CoV-2, de tal forma que el RNA presente es muy difícil de que sea afectado, inclusive por mecanismos naturales a nuestro sistema inmunológico. Entonces, pues este tipo de estructura es la que nos está metiendo en problemas. Aquí vemos una imagen también de lo que es los puntos rojos que representan al virus SARS-CoV-2 ya adherido e infestando a células de un paciente en su cuerpo. Entonces vemos que realmente la infestación es bastante profunda. De hecho, al parecer, esta etapa ya involucra que el coronavirus, al hacer afinidad muy buena con receptores que se conocen como receptores AC2, con la espícula de la proteína de la espícula, pues ya están invadiendo y replicándose de manera constante adentro de estas células, al secuestrar la maquinaria genética para hacerlo, y pues estas densidades de los virus, en este caso de SARS-CoV-2, pues es muy grande en realidad. Bueno, un estudio reciente a mediados de abril de este año fue muy interesante porque nos habla de la permanencia del virus SARS-CoV-2 sobre distintas superficies afuera del cuerpo humano. Pues ya todos sabemos que una persona con este problema pues va a tener necesidad de toser simplemente por hablar, o inclusive al respirar, pues va a generar una nube que en el caso más extremo es una nube de aerosol que tiene partículas muy pequeñas que pueden quedar suspendidas en el aire. Este estudio lo que hizo fue evaluar la capacidad de infección para diferentes condiciones de estas partículas. Cuando están en aerosol, suspendidas en el aire, tanto el coronavirus SARS-CoV-1, que son los puntos azules, y el coronavirus SARS-CoV-2, que son los puntos rojos, pueden permanecer ahí suspendidos en el aire con capacidad infectiva, que es esta línea punteada que se ve aquí, con una gran capacidad infectiva por varias horas. De hecho, este estudio se corta a las 3 horas, pero ahora ya se conoce que son más horas las que puede estar suspendido en una habitación, de tal forma que si una persona entra y que está contagiada, deja una nube suspendida de coronavirus y luego otra persona llega y bueno, independientemente de que la persona contagiada esté o ya no esté, pues puede pues recibir una dosis suficiente para que pues quede infectada como tal. Sin embargo, cuando estas nubes con microgotas de coronavirus, ya no suspendidas, sino absorbidas en diferentes materiales como cobre, cartón, acero inoxidable o plástico, se evalúan con este mismo método, pues vemos que para diferentes materiales hay diferentes grados de permanencia. Aquí cabe resaltar que el eje Y es la cantidad o concentración de virus y el eje X es tiempo, son horas. Para el cobre vemos que, bueno, el coronavirus SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 se empiezan a inactivar de manera natural por algunas propiedades del cobre entre 4 y 8 horas.
En cartón permanecen hasta 24 horas, un día. En acero inoxidable, 48 horas, 2 días. En plástico es el problema más grande porque puede permanecer hasta 3 horas bajo ciertas condiciones también ambientales específicas. Sin embargo, en el cobre es muy interesante observar que tanto el coronavirus SARS-CoV-1 como el SARS-CoV-2 tienen un tiempo muy pequeño de permanencia para seguir activo para la infección. Y esto es muy importante porque nos habla de algunas propiedades de materiales que en el caso del cobre, pues debido a su configuración electrónica, el cobre presenta uno de sus últimos electrones débilmente enlazado a los protones que hay en el núcleo, y esto permite una interacción a partir de reacciones tipo redox, reducción-oxidación, con otros elementos presentes en el medio para generar inactivación por estrés oxidativo. Un mecanismo adicional es que el mismo cobre, al perder este electrón débilmente enlazado al núcleo, puede convertirse en un ion metálico, de tal forma que estos iones metálicos de cobre pueden prevenir la respiración celular, pues hacer hoyos en la membrana celular de la bacteria, del virus, del hongo, y hacer una disrupción de la cubierta viral para finalmente destruir el núcleo, la información genética de DNA o RNA adentro. Entonces, esto da pie a pensar que algunos elementos, no necesariamente el cobre, pero aquellos que pueden producir y promover reacciones tipo R2 y también interactuar con la migración de iones metálicos, pues puede ayudar a la inactivación de este virus. En el bloque 2, propiedades antibacterianas y antivirales de nanoestructuras de dióxido de titanio, voy a hablar de algunos mecanismos. Primero, usos convencionales y algunas propiedades generales de dióxido de titanio. El uso de dióxido de titanio pues, ha sido ampliamente utilizado por muchas décadas en la industria de alimentos, cosméticos, pinturas, tintes, inclusive en bloqueadores solares, etcétera. Es muy común utilizarlo. Este material también tiene propiedades de inactivación de bacterias a partir de mecanismos fotocatalíticos, en donde pues, el material suspendido como nanopartículas que están muy cercanas a lo que es la pared celular, en este caso de una bacteria, puede recibir radiación solar y generar lo que nosotros llamamos especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno entonces van a generar un estrés oxidativo que puede empezar a hacer una disrupción de la membrana celular y al final ocasionar lisis, que es la destrucción de la membrana total. Sin embargo, el dióxido de titanio, en alguna de sus estructuras cristalinas específicas, pues es muy pobre para poder absorber lo que es el espectro visible de la radiación electromagnética. Vemos que en realidad la absorbancia de este material es muy buena para el espectro ultravioleta. Abajo de 400 nanómetros, la absorbancia del dióxido de titanio como tal, pues es muy buena, y es por ello que en la mayoría de los casos el dióxido de titanio tiene que doparse con otros elementos metálicos o no metálicos para poder recorrer esta característica de buena absorbancia hacia el espectro visible. Otra de las propiedades muy importantes de materiales como el dióxido de titanio, las quiero enfocar aquí, y esto es una página en donde presento tecnologías convencionales para inactivación de bacterias y virus. Muchos conocemos que la radiación ultravioleta germicida, que es de muy alta energía y de baja longitud de onda, es muy buena para poder ocasionar daño a virus, bacteria y otros patógenos. Sin embargo, con la radiación ultravioleta solamente es muy difícil poder atacar otro tipo de problemas. Con el uso de ozono, pues se pueden cubrir más de estos problemas, incluyendo la inactivación de algunos virus, bacterias y patógenos, pero con algo que se conoce como procesos avanzados de oxidación, pues vemos que podemos cubrir de manera mucho más eficiente la mayoría de los problemas que hay aquí. Dentro de los procesos avanzados de oxidación, esta es una clasificación muy general, están los procesos no radiativos y los procesos que necesitan irradiación para poder activarse. Vemos que fotólisis y fotocatálisis es uno de ellos. Aquí nosotros nos centramos en fotocatálisis porque nuestro catalizador para generar estrés oxidativo es un material como el dióxido de titanio y necesitamos la incidencia y absorción de fotones con ciertas características para que se genere especies reactivas de oxígeno. Dentro de las especies reactivas de oxígeno más poderosas está el radical hidroxilo, que con la única excepción del flúor, pues vemos que tiene el mayor potencial de oxidación o esa capacidad para poder extraer electrones de todo lo que esté por ahí alrededor, y esto puede ayudar mucho para que al monitorear la generación de radical hidroxilo podamos relacionarlo a su capacidad para inactivar agentes patógenos de interés.
Como les comentaba, la luz ultravioleta pues está dividida de acuerdo a su longitud de onda o energía asociada, y aquí vemos que en el espectro electromagnético pues tenemos 3 rangos de luz ultravioleta. Tenemos luz ultravioleta C, que es germicida, que involucra de 100 a 280 nanómetros aproximadamente. También vemos luz ultravioleta B, de 280 a 315 nanómetros en longitud de onda. Estas rangos de longitudes de onda pues son germicidas con ciertas propiedades, y la luz ultravioleta A, que no es germicida, pero que tiene ciertas ventajas. Esta está dentro de 315 a 400 nanómetros de longitud de onda. Luego vemos al visible. El uso de la luz germicida para inactivar bacterias, pues, ha sido investigado ya desde hace varias décadas, y se han presentado resultados como este, en donde la intensidad relativa para poder verificar su efectividad germicida se grafica en función de la longitud de onda de la irradiación recibida. Y es claro que para algunos gérmenes, como la bacteria del cólera, por ejemplo, E. coli, pues presenta mayor eficiencia para inactivarse cuando se le irradia con longitudes de onda centradas alrededor de 270 nanómetros de longitud de onda, que corresponde a la luz ultravioleta C. Sin embargo, esta luz ultravioleta C de alta energía, a pesar de que puede proveer mecanismos de inactivación directo como esto que está aquí, tiene algunos problemas. Uno de ellos es el mecanismo de reparación genético del código genético ADN o ARN de dobles cadenas de algunos patógenos, pues puede empezar a funcionar, y eso ya nos trae consecuencias. Aquí vemos, por ejemplo, la absorción de luz ultravioleta que está incidiendo sobre algunas cadenas de ADN. Vemos que cuando esta luz ultravioleta encuentra 2 bases timina secuenciales, pues lo que va a provocar es una dimerización o un pegado de estas bases timinas, de tal forma que al hacer este pegado se obtiene como una especie de cerrojo o candado que evita la replicación de esto, y pues se detiene su mecanismo de daño en la persona que está con este tipo de mecanismo. Esto genera inactivación. Sin embargo, los mecanismos de autorreparación en este caso del DNA, ADN, pues lo que hacen es que empiezan a recortar estas secciones de código genético con bases de timina ya dimerizadas, y las reemplaza con nuevo código genético, en este caso también de ADN, y aquí hay un riesgo latente de que si hay una exposición constante y con condiciones específicas para que este mecanismo de autorreparación siga pasando, en algún momento va a ocurrir una mutación, y lo que menos queremos es que este tipo de sistema habilite la mutación de código genético de ciertos bichos para que en algún momento pues se obtenga inmunidad o alta resistencia a medicamentos. Eso es algo que no se quiere, y es por ello que el uso de luz ultravioleta C, al menos para una incidencia directa en patógenos, pues es indeseable. Necesitamos otra alternativa. Y una alternativa es el uso del el efecto fotocatalítico en materiales como el dióxido de titanio. Aquí yo represento lo que sería un diagrama muy, muy simple el diagrama de bandas de energía del dióxido de titanio, en donde yo identifico una banda de conducción, una banda de valencia. Este gap, este ancho de banda prohibido, pues puede ser superado cuando recibo energía suficiente, que en este caso es luz ultravioleta A, que permite excitar electrones de la banda de valencia hacia la banda de conducción, separando esta carga con carga negativa, electrones en la banda de conducción, carga positiva, huecos en la banda de valencia, y ambas cargas pueden participar en varios mecanismos para al final generar especies reactivas de oxígeno que generan estrés oxidativo, y que en complemento con la luz ultravioleta A, ya no tan energética, pues permite generar este daño a la membrana celular de los patógenos. Estos materiales pues pueden estar presentes en varias estructuras cristalinas. Unas de las más comunes son la estructura anatasa y rutilo, pero también es importante considerar el tamaño. Si estamos hablando de nanopartículas, nanotubos, películas delgadas, el tamaño es muy importante, porque a menores tamaños podemos incrementar el área superficial de contacto con el medio y por lo tanto mejorar la actividad fotocatalítica, lo cual es algo que pues ya hicimos hace algunos años y que reportamos la eficiencia de materiales como estos en fases anatasa, fase rutilo,
en formato de nanopartículas suspendidas en alguna suspensión con bacteria de cólera y en forma de películas. Aquí estamos viendo lo que es las unidades formadoras de colonias, es la concentración de las colonias de bacterias del cólera en función del tiempo de irradiación con luz ultravioleta A. Luz ultravioleta de 365 nanómetros. Vemos que la mayor eficiencia es cuando las partículas de dióxido de titanio están suspendidas, lo cual es previsible, pero aquí el potencial de generar inactivación de bacterias utilizando no partículas suspendidas, sino películas ya fabricadas, pues también está presente, y eso es lo que queremos explotar. También queremos explotar fenómenos de separación de carga a partir de la creación de heteroestructuras como esta, en donde vemos que la fase rutilo y la fase anatasa de dióxido de titanio permiten una separación intrínseca, principalmente de los huecos que se fotogeneran en las bandas de valencia de ambos materiales, de tal forma que estos huecos tienden a acumularse en la fase rutilo del material, y eso ayuda mucho a promover reacciones de tipo oxidación cuando el rutilo está presente en formato superficial. Esto no es nuevo, de hecho ya son al menos 5 décadas desde que este fenómeno se ha venido explotando. El profesor Fujishima en Japón pues fue el descubridor y el pionero del efecto fotocatalítico de dióxido de titanio, en donde se explotan estos mismos fenómenos de fotogeneración y separación de carga, electrones y huecos, para participar en reacciones de reducción y de oxidación con la intención de generar especies reactivas de oxígeno, que aquí se ve que está formado el ion superóxido y aquí está formado el radical hidroxilo, que son especies con alto poder oxidativo para disrumpir la membrana celular. Aquí hay un reporte del grupo del profesor Fujishima, en donde se ve el conteo de la concentración de patógenos en formato logarítmico respecto al tiempo de iluminación en horas. Se ve que cuando el dióxido de titanio dopado con cobre está en oscuridad, a pesar de que el cobre tiene, como les comentaba, esa capacidad para poder utilizarse como agente antipatógeno, no es tan eficiente bajo ciertas condiciones, y con el dióxido de titanio, pues prácticamente la concentración de patógeno permanece constante. Cuando el dióxido de titanio dopado con cobre se estimula con luz ultravioleta a 1 microwatt por centímetro cuadrado de irradiancia, pues se ve el efecto fotocatalítico que empieza a disminuir la concentración del patógeno. Cuando la irradiancia aumenta de 1 microwatt por centímetro cuadrado a 7 microwatts por centímetro cuadrado, la cual es una irradiancia muy pequeña, pues vemos que ya ahora es un decremento bastante bueno y que ocurre a partir de las primeras 2 horas de iluminación y se mantiene hasta las 4 horas. Este tipo de estudios ha empezado a generar una cantidad muy grande de conocimiento que permitiría al menos pensar en un mecanismo doble de interacción en donde la membrana celular, algunas regiones de la membrana celular de ese patógeno, sobre todo la parte externa, empieza a recibir un daño inicial por especies reactivas de oxígeno, en este caso el ion superóxido, el radical hidroxilo o el ion hidroxilo, si es que está presente, y algunos más, y al generar este primer daño inicial en la membrana celular de ese patógeno, ya habilita la migración y penetración de iones metálicos, en este caso de cobre, para poder ahora hacer ese estrés oxidativo al interior de ese patógeno. Entonces, estamos hablando de mecanismos combinados que pues también nos interesa modular para hacerlos más eficientes. Hablando de la bacteria, de bacterias, en particular del cólera, pues también tenemos que empezar a revisar nuestras clases básicas de biología que llevamos a lo mejor en la preparatoria, en la universidad, en donde tenemos que conocer que algunas bacterias pueden clasificarse como gram positivo o gram negativo de acuerdo a la estructura de algunos componentes en su membrana. Aquí hay una imagen que espero que vean los colores, pero por ejemplo, las moradas, estas son bacterias de color morado que pues se clasifican como gram positivo por la carga superficial que pueden generar en la parte exterior de la membrana. Carga negativa o gram negativo con tintes específicos se colorean diferente, ya no son moradas, ahora son color rosa, y estas dos tipos de bacterias pues también tienen propiedades estructurales en la membrana muy distintas, como se ve aquí en estas imágenes. Con este proyecto pues nosotros queremos promover lo que se conoce como el daño a los lípidos por peroxidación, lo cual está definido aquí, en donde básicamente la idea
para términos prácticos, con partículas suspendidas es que si hay una bacteria, pues este fotocatalizador basado en dióxido de titanio pueda absorberse en la pared externa de la membrana. Al estar ahí absorbido, puede recibir radiación ultravioleta no germicida, generar especies reactivas de oxígeno a partir de la fotogeneración de pares de carga electrón hueco, y con ello empezar a iniciar la destrucción de la membrana celular hasta llegar a los componentes del núcleo y de activar pues la replicación de este patógeno, pues también ahí destruyendo el código genético que lo involucra. Obviamente esto tiene una desventaja porque al hablar de partículas suspendidas en el medio, pues no podemos llevar esto afuera de un matraz, afuera de un tubo de ensayo, afuera de condiciones de laboratorio. La intención es que estos mismos fenómenos se repliquen afuera, donde está afectando a la población. Algunas evidencias de inactivación de virus por efecto fotocatalítico en materiales de dióxido de titanio están aquí. Aquí se estudia lo que es la inactivación del virus H3N2 con nanopartículas de dióxido de titanio. Las flechas blancas apuntan hacia la pared de la membrana celular y las flechas negras apuntan hacia residuos o nanopartículas de dióxido de titanio. Estas son imágenes tomadas en el tiempo respecto a la inactivación del mismo virus. Vemos que con el tiempo, pues aquí ya hay una nanopartícula que ingresó al interior del núcleo, hay una partícula que está en la superficie. En este otro tiempo, vemos que ya esta parte superior de la membrana quedó destruida, hay remanentes de nanopartículas de dióxido de titanio, todavía hay una cubierta que está resistiendo al daño en este momento. En otro tiempo más largo, vemos que ya ahora la membrana empieza a disolverse de manera más completa hasta que finalmente ya la membrana pues está completamente fragmentada y seguramente el código genético también fue destruido por la acción fotocatalítica de especies reactivas de oxígeno por este material. Otra evidencia es en base al uso de estas películas, pero ya no suspendidas como partículas individuales, sino ahora procesadas como recubrimientos, en donde aquí, por ejemplo, vemos que hay óxido de titanio con algunas moléculas de carbono, y en donde este pedacito que vemos aquí, pues está recubierto con este material, está dentro de una caja de Petri que tiene un cultivo de algunas colonias de patógenos, en este caso, pues es virus de la influenza. Este sistemita está dentro de esta caja que está irradiando, en este caso, luz negra de 352 nanómetros. Se controlan las condiciones de humedad relativa, temperatura, pero la idea es empezar a obtener la evidencia de que efectivamente, bajo ciertas condiciones de irradiancia, se puede reducir la concentración del virus de la influenza en tiempos de irradiación, pues también relativamente cortos, de menos de 24 horas. Aquí la diferencia es en el tiempo de irradiación, en donde vamos de una irradiación muy pequeña hasta irradiaciones más grandes, que en este caso, pues, son irradiaciones que van desde 0 hasta 1 miliwatt por centímetro cuadrado, que es esta condición la que está aquí, que permite reducir el contenido de ese virus hasta el límite de detección en los tiempos menores. En nuestro caso, pues hemos estado desarrollando materiales basados en dióxido de titanio para la inactivación de patógenos con muchas nanoestructuras. Aquí vemos, por ejemplo, encerrado en este cuadro verde a nanopartículas en una superficie, vemos nanotubos de dióxido de titanio, vemos películas gruesas de dióxido de titanio, este es un corte transversal, este es otro corte transversal en donde vemos películas también de dióxido de titanio, pero muy delgadas. Es el mismo material, pero presentando diferente nanoestructura. Este, por ejemplo, es un método para fabricar películas basadas en nanopartículas de dióxido de titanio. Y bueno, independientemente de la nanoestructura, cualquier nanoestructura que fabriquemos tenemos que caracterizarla adecuadamente. Para ello utilizamos, por ejemplo, espectroscopía dinámica de la luz para observar el diámetro de las partículas en suspensión, espectroscopía infrarroja para observar la composición a partir de los enlaces que está realizando ese material, espectroscopía Raman para que a partir de sus vibraciones moleculares lo podamos relacionar a algunas estructuras cristalinas, fotoluminiscencia, que es extremadamente importante para poder determinar algunos defectos electrónicos presentes como niveles dentro del ancho prohibido del material, microscopía electrónica de barrido con sus diferentes modos de detección para estudiar sobre todo la morfología, pero también la composición en regiones muy específicas, microscopía de fuerza atómica, ultravioleta visible, etcétera. Estas no son todas. Pero dos de las pruebas más importantes que nos permitirían relacionar la nanoestructura con propiedades de materiales
son estas dos que tengo aquí. Es medir, por un lado, la actividad antibacterial, que básicamente es cuántos patógenos estoy yo eliminando por unidad de tiempo, y por otro lado, medir también la generación del radical hidroxilo, también en las mismas unidades de tiempo. Estos dos parámetros están íntimamente relacionados y cuando podemos determinar alguno de ellos, podríamos decir qué tan influyente fue la generación de radical OH para generar esa actividad antibacterial, o si fue en realidad otra especie reactiva de oxígeno, o quizá la migración de iones metálicos, o algún otro mecanismo adicional, pero debemos de tener una referencia, y esta referencia es muy importante. La actividad antibacterial, pues básicamente es hacer un conteo de bacterias por el método de conteo de placas, que les mostraré en breve. Y el método para cuantificar la generación de radical OH es a partir de estos elementos que se conocen como PNDA, que cuando está en la presencia del radical OH genera una decoloración que se puede monitorear por espectrofotometría UV visible o por algunos otros métodos. Para la determinación de la actividad antibacteriana a partir de la fotocatálisis con estos materiales, pues son tres pasos principales los que se tienen que seguir. Empezamos con la inmersión de ese sustrato que tiene el material fotocatalítico hacia una caja de Petri que tiene una concentración específica de patógeno, en este caso bacteria del cólera, con 10 a la 8 bacterias por mililitro. Y después esto lo exponemos a luz ultravioleta, en este caso luz ultravioleta A de 365 nanómetros y de 1.5 miliwatts sobre centímetro cuadrado de irradiancia. Hacemos estas agitaciones, se empiezan a tomar alícuotas que se empiezan a diluir por varios pasos de manera controlada para que después se empiecen a inocular por triplicado y también por triplicado hacer el conteo de bacteria. Este es un procedimiento realmente bastante laborioso. Y es aquí donde agradezco totalmente el esfuerzo que han hecho mis estudiantes para poder hacer esto de la mejor manera posible. Sin embargo, con este tipo de iluminación, tenemos que también prever algunos problemas. Por ejemplo, la lámpara que se utiliza para poder irradiar con luz ultravioleta a ese plato de Petri, con las bacterias y el material fotocatalítico, pues son lámparas generalmente de alta potencia, son lámparas de 100 watts, que si bien están emitiendo 365 nanómetros, puede haber picos secundarios que no son, no son los que queremos, pero la temperatura generada por el calentamiento de la lámpara al estar consumiendo 100 watts, pues también es un fenómeno adicional de temperatura que no queremos ahí tener. De hecho, una de las caracterizaciones de irradiancia, que en este caso se grafica su intensidad en microwatts sobre centímetro cuadrado respecto a la distancia de separación que hay entre el material de interés y la fuente de iluminación, pues es algo como esto, y tratamos de tener una irradiancia constante de 1.5 miliwatts sobre centímetro cuadrado o 1500 microwatts sobre centímetro cuadrado para una distancia menor a 10 centímetros. De igual forma, ya que tenemos esto controlado y que sabemos que la temperatura no está ejerciendo un efecto secundario aquí, pues podemos determinar la actividad antibacteriana y la generación de radical OH. Pero también a principios de año, con una de las empresas japonesas más importantes para la generación y fabricación de diodos emisores de LED ultravioleta, que se llama Nikiso, pues colaboramos para poder reemplazar estas lámparas que, como espero que alcancen a observar, aquí en la superficie se ve la iluminación ultravioleta que en el centro es más intensa conforme se va alejando de las orillas. Esta es una irradiancia no uniforme que no queremos que nos cause ahí fenómenos secundarios, pero con este tipo de lámparas basadas en diodos LED y basados en materiales de nitruro de galio, pues ya tenemos podemos asegurar que la irradiancia es uniforme en toda el área, que en este caso es de 6 centímetros de diámetro, y con control muy bueno para 3 longitudes de onda, no solamente para 365 nanómetros, para 280, 310 y 365 nanómetros, es decir, luz ultravioleta A, B y C, y con la gran ventaja de que los efectos térmicos, pues aquí son prácticamente despreciables. Con ello podemos entonces identificar la actividad antibacteriana y la generación de radical OH. Aquí vemos que para 3 materiales de nanopartículas de dióxido de titanio en fase rutilo, anatasa, y una fase combinada anatasa-rutilo, que se conoce como P25, pues el conteo o la concentración de bacteria se reduce de forma logarítmica
respecto a la dosis. Aquí ya se involucra al tiempo como otro parámetro adicional a la irradiancia para generar una dosis de inactivación. Vemos que la partícula P25 pues es la más efectiva, lo cual es esperado porque se genera una heteroestructura que separa la carga. Y por acá vemos que la regeneración de radical OH pues en realidad no está siguiendo este comportamiento, pero sí se mantiene la mayor generación de radical OH para la heteroestructura P25. Las nanoestructuras que hemos estado desarrollando, pues aquí se ven a mayor tamaño, son nanopartículas, nanotubos o películas delgadas o ultradelgadas, y algunos estudios que hemos hecho también comprueban que, por ejemplo, nanotubos de dióxido de titanio, que son estos que están aquí, permiten generar una mayor eficiencia de inactivación de patógenos para tiempos de irradiación iguales, y esto ha permitido generar algunos mecanismos que hemos propuesto recientemente, en donde sabemos que los nanotubos de dióxido de titanio permiten inactivar más patógeno debido a que hay dos fenómenos involucrados. Por un lado, la gran área superficial que tienen los nanotubos al estar huecos, pues permiten generar gran cantidad de especies reactivas de oxígeno, y también la morfología en la superficie permite generar una mayor número de sitios de contacto. Cuando tiene un buen número de sitios de contacto y tiene una mayor generación de especies reactivas de oxígeno, es un efecto sinérgico que se combina para generar una mejor inactivación. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica de 4 bacterias de cólera ya inactivadas en alguna de las superficies de estos materiales. Estos materiales se pueden mejorar. De hecho, hemos pues básicamente rellenado los nanotubos del dióxido de titanio con el mismo dióxido de titanio, pero en otra fase cristalina para generar una heteroestructura, aprovechando su alta área superficial de contacto. Y eso es muy importante porque permite, por ejemplo, generar este tipo de estructura en donde el dióxido de titanio cristalino en fase rutilo o anatasa se puede rellenar con dióxido de titanio en forma de una película delgada en la fase cristalina complementaria para formar la heteroestructura. Esto separa la carga de manera más eficiente y esto acelera, en este caso, la decoloración de elementos como este, que son muy comunes, el azul de metileno, de tal forma que esta es una evidencia también muy buena para decirnos que efectivamente estamos generando una mayor cantidad de radical OH. Esto es algo que hicimos. El modelito pues está aquí, en donde tenemos a las nanotubos de dióxido de titanio en fase rutilo, recubiertos por una película delgada de fase anatasa. La separación de carga se realiza, y en este caso, pues pensamos que son los electrones los que participan principalmente para la inactivación bacterial, y que se confirma en esta gráfica, en donde se obtiene una mayor reducción en el contenido del patógeno, y porque esta reducción se obtiene porque se obtiene una mayor generación de radical OH. Para mejorar la inactivación de bacterias, pues también nos hemos enfocado a estrategias como esta, que es mejorar la dispersión de nanopartículas a partir de procesos en donde ajustamos el pH cuando estamos sintetizando las nanopartículas. Aquí consideramos lo que es el punto isoeléctrico del dióxido de titanio, que está entre este rango de 6 a 8 de pH. Si nos alejamos del punto isoeléctrico, pues podemos promover una mejor separación de conglomerados de partículas, porque ya estamos promoviendo repulsiones electrostáticas entre ellos. Si no nos alejamos de este punto isoeléctrico, las repulsiones electrostáticas con carga negativa o positiva van a existir, y por lo tanto los conglomerados van a ser más grandes. Este es un método muy sencillo y que nos ha dado resultados muy buenos, porque ya podemos determinar que, por ejemplo, cuando hacemos una dispersión de nanopartículas de dióxido de titanio en fase anatasa con soluciones muy ácidas, podemos inactivar una buena concentración de patógeno sin necesidad de generar tanto radical OH, lo cual no ocurre con el óxido de titanio como estándar, que no tiene ese procesamiento. También podemos aquí verificar que efectivamente la fase P25, que combina anatasa y rutilo, es la que puede generar mayor reducción en el patógeno, pero esto es debido a que genera una mayor concentración de radical OH como tal. Otra estrategia también muy interesante que hemos estado desarrollando es la generación de carga superficial en estructuras que involucran al dióxido de titanio sobre otro material específico. Ese material es el dióxido de silicio, y aquí estamos utilizando un mecanismo que es muy útil y muy conveniente para el desarrollo de dispositivos electrónicos en procesos que conocemos nosotros como procesos CMOS, MOS complementario.
y en donde la idea es que sobre un material que tiene baja densidad de oxígeno, depositamos otro material con mayor densidad de oxígeno, y cuando estos materiales están en contacto, los iones de oxígeno que estaban mayoritariamente en el material de dióxido de titanio ahora tienden a migrar hacia el material de menor concentración de oxígeno, dejando una carga positiva en esa deficiencia de oxígeno, y el ion de oxígeno como tal, pues ya está con su carga negativa en el lado opuesto. Esta distribución de carga se repite a lo largo de toda una interfase que involucra dióxido de titanio y dióxido de silicio, todo depositado sobre una oblea de silicio. Y si reconocemos y recordamos que las bacterias como el cólera pueden presentar características de carga superficial positiva o negativa, en este caso una bacteria con carga negativa en la superficie podría ser atraída más fácilmente a este tipo de superficies. Esto es algo que ya realizamos y comprobamos. Aquí les muestro imágenes de 4 películas de dióxido de titanio en fase rutilo. Aquí está la morfología, esta es una vista por arriba, esta es una vista en corte transversal. Son 4 espesores. En principio, estos espesores tienen que multiplicarse por 2. Aquí estamos hablando de 100, 200, 400 y 800 nanómetros de espesor. Después de la oxidación, vemos las características morfológicas, vemos que se incrementa la rugosidad para las películas más gruesas, lo cual es natural. Pero lo más importante es que cuando explotamos el efecto de esa carga dipolar en la interfase con el dióxido de silicio, las películas más delgadas, que son estas que están aquí, de 100 nanómetros de espesor, 50 corresponde a la fase metálica. Cuando se hace la oxidación, el espesor aumenta al doble. Vemos que hay una mayor concentración de bacterias en las películas más delgadas porque están más cerca de esa carga dipolar, lo cual a la carga negativa de la superficie de la bacteria del cólera la atrae perfectamente a la superficie. Esto se ha verificado por varios métodos. Aquí nada más muestro 2. Uno de ellos es directamente analizarlos por SEM y otro es el conteo de placa, y en donde la misma tendencia se ha demostrado, en donde las películas más delgadas pues retienen a este patógeno con mayor concentración. Esto ha dado pie a generar mecanismos muy interesantes en donde se relacionan las características morfológicas, estructurales y de cargas presentes en materiales como estos, en donde esta flecha que va de derecha a izquierda nos habla de que el potencial superficial para mejorar una mayor adherencia de la bacteria, en este caso el cólera, es mayor conforme tenemos películas más delgadas. Por otro lado, esta flecha que va de izquierda a derecha nos dice que conforme tenemos películas más gruesas, aumenta la rugosidad en la superficie, pero también aumenta la generación de radical OH debido a que hay un mayor volumen y una quizá profundidad de penetración de luz ultravioleta, pues agarrando más material, sobre todo en la superficie con los elementos. La capacidad de adherirse de bacterias negativas a una superficie como esta la hemos medido con métodos muy interesantes, en este caso de microscopía de fuerza atómica en un modo muy especial, de tal forma que tenemos una relación bastante buena que nos dice que las películas más delgadas de dióxido de titanio ya en fase rutilo van a tener un potencial superficial mayor comparado con las demás. Esto ha dado pie también a generar este tipo de mecanismos en donde el nivel de Fermi del dióxido de titanio se alinea con el potencial redox del medio donde están estas bacterias, de tal forma que debe de ocurrir un doblamiento de bandas de energía en el óxido de titanio, debe de ocurrir también un doblamiento de bandas de energía en el dióxido de titanio pegado a la interfase con el óxido de silicio, pero este doblamiento inicial que está con la solución puede generar una mayor incidencia de especies reactivas de oxígeno específicas, que en este caso los huecos están ayudando a incrementar la cantidad de radical OH. Estos mecanismos pues son muy útiles porque podemos también asociarlos a las interacciones a partir de estudios de química computacional para el dióxido de titanio con la proteína de la espícula del SARS-CoV-2. Estas interacciones pues son básicamente sitios de enlace que pensamos que pueden ocurrir y que para estas partículas de dióxido de titanio, bueno, pues deben de ayudarnos a hacer una predicción de por dónde está ocurriendo el daño inicial, en este caso a la espícula, de tal forma que eso en algún momento se puede reproducir a las otras proteínas de la estructura del coronavirus. Para los recubrimientos fotocatalíticos de dióxido de titanio y luz ultravioleta, con la intención de inactivar SARS-CoV-2, pues estamos hablando de que también el SARS-CoV-2 debe de tener un punto isoeléctrico. Esta es una gráfica del punto isoeléctrico para virus y reportes muy recientes
han indicado que el punto isoeléctrico del coronavirus SARS-CoV-2 debe de tener un punto isoeléctrico alrededor de este punto, entre 5 y 6 aproximadamente. Si consideramos que este punto isoeléctrico del SARS-CoV-2 puede generar carga superficial en la estructura del virus cuando está dentro de un medio específico, pues tenemos 3 casos. Si el pH de ese medio específico, llamémosle una gota de saliva de un paciente contagiado, pues si el pH de la gota de saliva que está tosiendo ese paciente contagiado es el mismo que el punto isoeléctrico del virus, la carga neta superficial pues es 0, es una carga neta neutral para el coronavirus. Si el pH de esa gota de saliva está menor al punto isoeléctrico de pH del virus, pues se genera una carga neta positiva. Pero conocemos que el pH de la saliva de algunos pacientes contagiados, al parecer, y de pacientes sanas, pues está ligeramente por encima del punto isoeléctrico del coronavirus, lo cual debe de generar una carga neta negativa en la estructura del coronavirus SARS-CoV-2, y lo cual lo hace muy viable de que también se pueda explotar una interacción electrostática para que el coronavirus, el virus SARS-CoV-2, pueda adherirse o al menos sentir una atracción electrostática mayor y de esta manera interactuar con una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno para su inactivación. Pues estas tipo de estructuras las hemos depositado a partir de varias técnicas. Aquí, por ejemplo, les pongo en abajo de cada imagen, las características de la técnica y las temperaturas y los materiales en los cuales se puede depositar. Por ejemplo, se deposita por spinning, o depósito a partir de girar a miles de revoluciones por minuto, una suspensión con nanopartículas. Las temperaturas son de 200 a 300 grados. Se puede depositar sobre plástico, metal, vidrio, cerámico. Aquí tengo anodización electroquímica, en donde agarramos láminas de alta pureza de titanio, que después de generar una primera estructura de nanotubos, pasa por un tratamiento térmico de alta temperatura, de 300 a 700 grados, para generar este tipo de nanoestructura. Pues aquí básicamente son metales. Depósito por capas atómicas, también con temperaturas para los 4 materiales, oxidación térmica con estas temperaturas de proceso para 3 materiales. Estos materiales pueden presentar muy buena calidad con las interfaces de los sustratos, con las propiedades generales de ellos, pero la idea es generar superficies fotocatalíticas que permitan hacer depósitos en grandes áreas. Y aquí esta es una limitante, porque el tamaño más grande que convencionalmente usamos es de 4 pulgadas de nuestras obleas de silicio, que son 10 centímetros de diámetro, y la idea es usarlo en áreas más grandes. Las máquinas que utilizamos para hacer estas películas que les mencionaba, pues están dentro de los laboratorios de microelectrónica y de nanoelectrónica de INAOE, y con algunas caracterizaciones adicionales, pero no nos sirven si no podemos ir afuera de esas condiciones de laboratorio. Es por ello que estamos proponiendo métodos de depósito simples como spin coating a mayores áreas, spray coating también a mayores áreas, o deep coating, y de las cuales spray coating lo hemos seleccionado como un método muy bueno porque permite depositar este tipo de recubrimientos inclusive en este tipo de condiciones que es el transporte público de Praga en la República Checa. Ellos hicieron esto hace ya 6 meses, hace medio año. Ellos depositaron dióxido de titanio, pero dióxido de titanio no con las mejores condiciones, porque este dióxido de titanio, al parecer, lo tienen que reemplazar cada 2 semanas. Entonces, otro problema es que es el dióxido de titanio que tiene que funcionar solamente con radiación ultravioleta, y en este caso ultravioleta A, la cual no es tan eficiente. En este caso, pues hay una ventana muy grande para mejorar esto. Sin embargo, este es un esfuerzo muy bueno que desde hace 6 meses, no solo Praga, sino muchos lugares en el mundo han empezado a desarrollar para la prevención. Para la contención, pues aquí vemos también que algunas de estas soluciones podrían implementarse en salas de hospital, ya que alrededor de un paciente contagiado se extiende un área considerable de contagio debido a las secreciones del virus, por tos, respiración, sudor, lágrimas, incluso cuando habla. Es por ello que es fundamental contar con aislamiento adecuado y áreas de desinfección de bajo costo. Esta contención, así como la visualizamos en esta imagen, pues puede darse a partir de recubrimientos en áreas sensibles donde esté continuamente expuesto a recibir este bicho, y también a barreras que sirvan como contención y aislamiento para que las nubes de coronavirus no se esparzan en el cuarto de un hospital. Para áreas más grandes, pues esto también es posible realizarlo. Esto ya lo hicieron en España también hace 6 meses, el 24 de marzo. Y aquí la idea es también
trabajar con algunas empresas locales para poder, en su momento, si es que hay el interés, generar estructuras de aislamiento y contención de mayor área. Sistemas purificadores de aire basados en dióxido de titanio. Este creo que es un elemento muy bueno, porque en los cuartos de hospital no solamente vamos a tener el riesgo de SARS-CoV-2, sino que hay patógenos oportunistas que van a estar todo el tiempo ahí, y que la idea es purificar el aire, en donde, pues, aquí presento la imagen de un sistema que está en la Universidad de Ciencia de Tokio, y hay una entrada de aire contaminado, pasa por todo este arreglo con esponjas impregnadas con material fotocatalítico y recibiendo directamente luz ultravioleta de diodos LED de bajo consumo de potencia, y al final aquí sale el aire desinfectado. Esto es muy fácil implementarlo, y sobre todo pensando que se puede utilizar este método de spray coating para depositar en varios escenarios, pues películas fotocatalíticas, no solamente transporte público, también instalaciones médicas, y que se puede depositar sobre diferentes materiales como el plástico, metales, vidrio, madera, cerámicas, etcétera. Esto dio pie a un proyecto que tuvimos la fortuna de que nos fue aprobado por IEEE con esta iniciativa de proyectos de base tecnológica o científica de ayuda humanitaria. Ahí está el título. Y la idea fue apoyar en el diseño, fabricación y optimización de estructuras como esta, que son paneles, que son como biombos, que reemplazan las cortinas, que, como se ve aquí, pues son cortinas que solamente proveen privacidad a los pacientes en alguna cama global de hospital, en algún cuarto con muchas camas de hospital, pero que, pues, al impregnarse con nubes de coronavirus, estas generan en realidad un foco de contagio muy peligroso. La idea es que no solamente en un cuarto de hospital, sino también en casa de un paciente o de una persona en aislamiento, pero que no tiene síntomas tan graves, pues algunas de estas estructuras las pueda usar para tener contención y, sobre todo, inactivación constante de los viriones de coronavirus, de SARS-CoV-2 que se están adhiriendo a las superficies. En este sentido, pues esto lo empezamos a diseñar. Ya se han fabricado varias de estas estructuras. Estas estructuras son herméticamente selladas y son plegables, y pues tienen rueditas para su fácil transporte y para desplegarlas en donde se requiera. En ese sentido, pues esto podría ayudar a reemplazar algunas de estas biombos convencionales que pues siguen siendo de tela, no son herméticamente sellados, pero lo mejor es que la superficie de acrílico de este tipo de estructuras puede recubrirse con material fotocatalítico, y después, en algún momento del día, colocar otro panel con luz ultravioleta basada en diodos LED de baja potencia y luz ultravioleta A, que no representa ningún riesgo para nadie, y generar un sistema de desinfección constante y prácticamente de cero mantenimiento para toda la estructura. En ese sentido, pues nos hemos abocado también a hacer el diseño, no solamente en el arreglo dimensional del número de diodos que pueden existir en cierta unidad de área. Haciendo simulaciones de COMSOL, hemos ya logrado establecer el tipo de patrones y número de diodos que se requieren para obtener al menos 1.5 miliwatts por centímetro cuadrado de irradiancia, para poder compararlo con las condiciones que hemos manejado desde el principio. Y este es un arreglo muy interesante. Este es un serpentín, esta es una tira de diodos LED de luz ultravioleta A de 390 nanómetros de longitud de onda, en donde la luz ultravioleta A de esa longitud de onda por sí sola no va a inactivar a ningún patógeno, pero con el efecto fotocatalítico asociado a la película de dióxido de titanio, sí lo puede hacer, generando especies reactivas de oxígeno. Esta tira se distribuye en un patrón que se conoce como una curva de Hilbert de tercer grado, con la intención de desplegar una irradiancia muy uniforme comparada con otro tipo de arreglo geométrico. También, pues aquí la idea es que con spray coating o depósito por spray se puedan obtener películas como esta, en donde pues también la idea es que sean autolimpiables al explotar la superhidrofilicidad del material recubierto cuando está recibiendo la exposición a luz ultravioleta. Aquí vemos una película de dióxido de titanio que del lado izquierdo pues se ven las gotas del agua, se ve empañado. Esa es una película que no es hidrofílica, y aquí vemos la película que sí es hidrofílica, es el mismo material. Pues obviamente también las condiciones experimentales para poder hacer este estudio directamente con coronavirus SARS-CoV-2, que esto no lo podemos hacer en el INAOE,
tampoco lo podemos hacer en muchos de los laboratorios nacionales. En realidad, esto lo vamos a hacer en uno de los laboratorios de la Universidad de Texas en San Antonio con un virólogo experto que pues es también parte de este proyecto. La idea pues empezar a hacer este tipo de preparaciones, incubaciones, tratamiento con luz ultravioleta y el fotocatalizador y pues comprobar efectos citopáticos. Ya en el INAHUA empezamos desde hace algunas semanas, a pesar de las restricciones, nos han facilitado y agradezco enormemente el apoyo de los directivos para poder apoyarnos y pues ingresar a hacer este tipo de experimentos en donde empezamos ahí a cambiar muchas condiciones para obtener películas que algunas, como vemos, pues no están optimizadas, son conglomerados enormes, pero la idea es tener películas muy uniformes, muy densas y con las mejores propiedades antibacteriales y antivirales. Y aquí pongo un ejemplo de lo que quisiéramos tener en el cuarto de hospital con pacientes. Uno de los graves problemas de salud ante la contingencia sanitaria es la alta tasa de contagios del personal médico que atiende a estos pacientes. Del total mundial, México está teniendo el 20% de fallecimientos de personal médico comparado con el resto del mundo. Eso es grave. Y también hay una lenta recuperación o reinfección de pacientes bajo tratamiento en estos cuartos de hospital o en aislamiento en casa en México. En ambas circunstancias, el paciente puede expeler una gran nube de microgotas de coronavirus al toser, hablar, transpirar, y con esto pues pone en riesgo al personal médico y a los familiares cuando hay interacción entre ellos y hasta los mismos pacientes porque no se están recuperando de manera adecuada. En ese sentido, pues con este tipo de soluciones, que son paneles con recubrimiento anti-SARS-CoV-2, pues hay algunas ventajas porque se provee aislamiento localizado al paciente, se minimiza la dispersión de nubes de coronavirus, las superficies pueden inactivar SARS-CoV-2 y patógenos oportunistas adicionales que sean adheridos en ellas, las superficies requieren un mínimo de mantenimiento, proveen al paciente una pared para tosar o hablar, minimizando reinfección o contagio al personal médico, y es un diseño plegable para fácil mantenimiento. ¿Qué esperaríamos de alguna institución médica que tuviera el interés en esto? Realmente acciones muy sencillas, como un monitoreo de la recuperación de pacientes en algún tiempo determinado, vamos a poner unos 2-4 meses, realizar un monitoreo también de la infección de su personal médico, una comparativa con un cuarto que tenga el mismo número de pacientes y personal médico, pero que no contenga estas estructuras para tener más o menos una referencia y pues al final realizar un análisis básico de efectividad de protección con nosotros para decir si funcionan, no funcionan y pues si funcionan, pues ya la hicimos porque esto lo podemos replicar a mayor escala si es que el interés está ahí. Finalmente, estructuras simples y fácilmente implementables para protección al COVID-19, más allá de este tipo de biombos, pues es que estas películas se pueden depositar aquí, en las paredes de las habitaciones de un paciente en aislamiento, son recubrimientos de gran área y bajo costo, la idea sería hacerlas completamente autolimpiables, son resistentes a cambios ambientales y que la inactivación de patógenos ya no sea con diodos LED, sino con luz solar, e inclusive en oscuridad con el dopado con algunos elementos metálicos como plata, cobre, etcétera. En el transporte público, pues también yo creo que la mayoría vemos muchas ventajas y sobre todo pensando en la segunda ola de contagios y el incremento en el número de posibles muertes por la temporada de la influenza, pues vamos a tener necesidad de usar transporte público arriesgándonos a una infección, a un contagio, perdón. Y bueno, pues ahí yo creo que ese tipo de soluciones, junto con otras, por supuesto, sería muy buena considerar. En escuelas, oficinas también es posible hacerlo. Ya hay estudios en donde una sola persona dentro de una oficina también llena de gente, al final contagia con SARS-CoV-2, con COVID-19, a 78 personas más, y todo a partir de una sola persona. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Purificadores de aire con filtros de dióxido de titanio y LED y dispositivos LED de ultravioleta, pues también ya se están empezando a desarrollar, no están optimizados y creo que aquí tenemos una muy buena ventaja de oportunidad para poder hacerlo. En el aire acondicionado, por ejemplo, los mini splits que hay en algunas casas, pues ahí hay unos filtros que solamente son antibacteriales, pero no son antivirales. En ventilación, ductos de ventilación, también es posible poner filtros EPA, por ejemplo, con arreglos de diodos LED de mayor potencia y también algunos paneles fotocatalíticos para evitar que haya dispersión del coronavirus. Y finalmente, bueno, si consideramos que solo la luz ultravioleta puede ayudar para la desinfección de SARS-CoV-2, es obvio que pues hay muchas aplicaciones donde la luz ultravioleta puede utilizarse para hacer desinfección. Por ejemplo, hacer desinfección en la superficie de objetos como esto, que es un teléfono celular, esterilizante como esto,
que es un cepillo de dientes o un purificador portátil de agua. Bueno, estos son muy buenos como desinfectantes, pero no hay que olvidar que son herramientas de luz ultravioleta bastante energética. Y cuando tenemos una serie de materiales muy sensibles, como por ejemplo este cepillo con cuerdas en base a polímeros o algunos materiales sensibles a degradación por irradiación constante de luz de alta energía, pues ahí sí podemos eliminar patógenos, pero ahora vamos a meternos a la boca pues un cepillo de dientes que tiene residuos de polímeros o de otras cosas que han sido degradados por la radiación ultravioleta, y eso no es lo que se quiere. En realidad, lo ideal es empezar a utilizar esta tecnología para eliminar patógenos presentes en estas herramientas que pues el personal médico ha tenido que usar de manera constante, y nosotros también, para evitar contagios entre nosotros mismos. Y en ese sentido, pues hay ya diseños de cajitas que, por ejemplo, estas que son solamente para, entre comillas, desinfectar patógenos. Realmente es muy difícil que sin un estudio adecuado de la irradiancia y sobre todo del pico más efectivo de luz ultravioleta que estas lámparas están emitiendo, pues realmente no podemos asegurar que eso exista. Lo más complicado es que estas son cajitas de volumen muy pequeño y son muy caras. Estamos hablando de cajitas de 1,000 a 3,000 pesos, dependiendo el modelo y lo que uno quiera gastar. Lo ideal sería que fueran cajas de mayor volumen para poder introducir, sobre todo en recipientes como esto, con herramientas realmente muy sencillas, pues objetos cotidianos, no tanto como esto. Esto se puede desinfectar, se puede inactivar con simple agua y jabón y algunas otras cosas, pero hay algunas otras que quizá no podemos hacerlo así, y hacia allá es donde está dirigido este último esfuerzo. Finalmente, pues agradezco muchísimo realmente a todas las personas involucradas, son muchísimas. Esta es una red de colaboración entre pues, México, Estados Unidos, Japón, en el INAOE, pues con muchos laboratorios que nos permiten accesar, en la UDLAP también con varios laboratorios, sobre todo el de investigación en microbiología médica y biotecnología, en la Universidad de Texas, en San Antonio, con los laboratorios de virología, con los que esperamos hacer análisis específicos de esto, y con la empresa Nikiso, que nos ha enviado equipos como este para poder hacer estudios muy importantes. También agradezco a IEEE por el financiamiento para esto, al Centro de Investigación Internacional en Fotocatálisis y a la Universidad de Ciencia de Tokio por la colaboración con algunos de sus miembros, a la Universidad Veracruzana porque estamos haciendo pruebas de aceleración de desgaste de estas películas para asegurar que van a funcionar por al menos un año, al CONACYT, y a las empresas aquí en Puebla que realmente son muy importantes para nosotros, porque pues esto no lo podríamos hacer sin ellas, y a Publiequipos, que pues nos ha ayudado a fabricar estos paneles en los mejores tiempos, y a Carbomex, con los que queremos implementar el escalamiento a mayor volumen, si es que podemos tener el financiamiento para llevarlo a mayor gente. Y finalmente, pues a todas las personas que están en las diversas instituciones con las que colaboramos aquí. Les agradezco mucho, muchísimas gracias, y estoy abierto a sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor Joel. Le agradecemos su presentación. Aquí han escrito un par de preguntas que debido al tiempo, pues yo creo que serán muy breves. Germán Nolasco le saluda desde CICES Ensenada. Gracias por su interesante charla. Tiene dos dudas. La primera es, ¿cuál es el espesor de la capa de dióxido de titanio depositada con ALD? Y la segunda es, ¿qué tanto le afecta si cambia de espesor a sus objetivos? Sí, por ALD estamos hablando de películas que en principio son muy, muy delgadas. Estamos hablando de aproximadamente 2 nanómetros, y aquí en ese espesor es muy complicado realmente lograr una saturación completa de la química superficial del sustrato, que es silicio, pero 2 nanómetros bajo ciertas condiciones de depósito secuencial con los precursores, sobre todo de oxígeno y del elemento de titanio, sí es posible al menos tener una capa no plenamente formada, pero sí indicios de que tenemos dióxido de titanio como tal. ALD es muy conveniente para películas realmente de espesores de capas atómicas, pero para las aplicaciones que yo comento, en realidad requerimos técnicas que permitan depositar capas de 200 nanómetros a una micra de espesor, porque las nanopartículas las queremos tener con esas dimensiones y conglomerados muy pequeños. Muy bien, igualmente Germán Nolasco pregunta, cuando forma el dipolo por las películas de dióxido de titanio y dióxido de silicio, ¿esos materiales son intrínsecos o están dopados, como si fuera un diodo?
están intrínsecos, no están dopados. El dióxido de titanio no está dopado con ningún elemento, pero debido a su formación estructural, ya sabemos que el dióxido de titanio, aún sin dopar, permite tener o considerar una estructura tipo N, y en ese sentido, pues eso es muy conveniente para ciertos propósitos de alineamiento de bandas de energía. El dióxido de titanio, pues tampoco está dopado, y lo importante es que cuando dopamos alguno de estos dos, también creemos que es posible mejorar esta distribución de los dipolos en la interfase. Muy bien, también Marco Antonio Canchola Chávez pregunta que si podría repetir el nombre de la empresa japonesa que fabrica las lámparas UV-LED y el costo aproximado. Claro, es Nikiso, se los acabo de escribir aquí en el chat. Y bueno, el costo realmente no lo conozco porque yo las estoy recibiendo, pues recibí esa en donación, pero lo que sí puedo comentar es que esta empresa es muy interesante porque los diodos LED que están fabricando son basados en nitruro de galio, y ahí están trabajando dos de los premios Nobel, de los tres que recibieron el premio Nobel cuando se inventó el diodo de luz azul, que fueron tres japoneses. Uno que está trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de California en Santa Bárbara, dos están en Japón, y los que están en Japón en diferentes instituciones, uno en Nagoya, pues ambos están trabajando de manera parcial con Ikiso, y pues estamos hablando de que estamos utilizando los mejores diodos de luz ultravioleta que hay en términos de su desempeño. Los costos realmente no los conozco. Yo pensaría que no son sencillos, no son baratos, debido a que pues son diodos que están emitiendo con una gran cantidad de energía. Estoy hablando de aquí, no son diodos que están emitiendo con potencias muy pequeñitas, sino que son más grandes, precisamente porque sus aplicaciones son de inactivación de patógenos en varios escenarios, no solamente para esto. De hecho, ellos empezaron con inactivación de patógenos en agua. Estos los utilizan en plantas de tratamiento de agua residual. Y pero pues sí, ahí está la marca, y yo creo que más detalles también los pueden encontrar. Ok, si alguien tiene algún tipo de pregunta, puede activar su micrófono. O de lo contrario, doctor Joel, si puede compartir su correo por si alguien quiere contactarlo de manera personal para escribir algún tipo de duda o comentario. Se lo agradeceríamos mucho. Sí, claro, lo voy a escribir aquí. Y bueno, de hecho también creo que lo tengo aquí. Si siguen viendo mi presentación, pues aquí están mis datos de contacto en la esquina inferior derecha. Ese es mi correo institucional, y mi correo personal, pues también ahí. Si tienen preguntas, dudas, créanme, me encantaría que pudieran decirlas, porque pues la intención es que entre todos los diferentes puntos de vista que tenemos y las experiencias, pocas o muchas que la mayoría tenemos, pues ayuden a retroalimentar este tipo de esfuerzos que estamos haciendo, no uno ni dos personas, sino un grupo grande de personas en varias instituciones. De acuerdo. Parece ser que no hay alguna otra duda. De momento le agradecemos su colaboración para estos seminarios organizados por el capítulo estudiantil de la OSA y el SPIE. Le agradecemos, es un tema bastante interesante, le deseamos mucho éxito. Y bueno, a todas las personas que acudieron a este seminario, les agradecemos su participación. Estaremos invitándolos al siguiente seminario en el próximo mes. De momento, muchas gracias, doctor Joel Molina. No sé si podamos activar nuestro micrófono para darle un aplauso. Bueno, muchas gracias, se los agradezco a todos. Y bueno, pues de verdad, ahorita yo quisiera que pues también todos nos cuidáramos, porque realmente el hecho de estar ahorita en semáforo amarillo es pues yo digo que una condición de falsa seguridad, porque en realidad no es que los contagios ya no existan, sí existen, y se van a dar con mayor frecuencia porque pues ya hay más gente en las calles, y pues sí hay que cuidarnos entre todos para poder apoyar al país en todos sus objetivos. Y pues cuídense mucho, y pues muchas gracias nuevamente por la invitación.